La electricidad es una de las grandes fuerzas de la naturaleza. A mediados del siglo XX, nuestro dominio sobre ella nos permite iluminar y abastecer de energía nuestro mundo. Hemos llegado hasta aquí gracias a años de inventos y descubrimientos científicos. Pero tuvo que ser el excéntrico ingenio de un hombre lo que terminara descubriéndonos el auténtico potencial de la energía eléctrica. En el invierno de 1943, Nikola Tesla contempló el horizonte de Manhattan por última vez. Tesla nació en un mundo movido por el vapor e iluminado por el gas. Pero ante sus ojos se abría un mundo nuevo, un mundo diferente, movido por la electricidad. Su mundo. Débil, solitario y apenado por la muerte de su amada paloma blanca, este extraordinario y excéntrico genio supo que su labor en este mundo había terminado, dejando reposar su cuerpo sobre la cama en la que falleció. Fue 3 días antes de que encontraran su cuerpo sin vida. Hace unos 200 años, los primeros científicos descubrieron que la electricidad podía ser mucho más que una simple carga estática y que se la podía hacer fluir en una corriente constante. Pero estaban a punto de llevar más lejos esos conocimientos y descubrir que la electricidad está relacionada con el magnetismo. El dominio de esa relación entre el magnetismo y la electricidad transformaría completamente el mundo y nos permitiría generar cantidades de energía eléctrica aparentemente ilimitadas. Esta es la historia de cómo científicos e ingenieros descifraron la naturaleza de la electricidad y luego la aplicaron en un siglo extraordinario de innovaciones e inventos. Pero antes hubo de dirimirse una de las batallas entre ingenios rivales más virulentas de la historia. Historia de la electricidad. Episodio 2. La era de los inventos. Nuestra historia comienza en Londres a principios del siglo XIX, con un joven que impulsaría nuestro conocimiento sobre la electricidad mucho más lejos que ningún otro. El 29 de febrero de 1812, un joven encuadernador autodidacta de 20 años llamado Michael Faraday llegaba aquí, a la Royal Institution de Gran Bretaña. Estaba rodeado de las más ilustres figuras del mundo académico y estaba a punto de escuchar a una de las más grandiosas mentes científicas de la época. Faraday, el hijo de un herrero, terminó la educación obligatoria a los 12 años y jamás ingresó en la universidad. Pero el hecho de no haber podido continuar sus estudios no era óbice para sentirse fascinado por la ciencia. Faraday trabajaba duro durante todo el día encuadernando libros. Y las noches las dedicaba a leer cuantos libros sobre ciencia llegaban a sus manos. Le encantaba aprender cosas nuevas sobre el mundo, motivado por su constante deseo por entender por qué las cosas eran como eran. La lectura de revistas especializadas no estaba mal, pero para realmente satisfacer sus ansias de conocimiento, Faraday necesitaba ver los experimentos in situ. Y finalmente tuvo una oportunidad cuando recibió la invitación para asistir a una de las clases magistrales del químico más ilustre de Inglaterra, Sir Humphrey Davy. Aquello cambió la vida del joven Faraday para siempre. Tras ver a Davy impresionado y lleno de ideas, Faraday supo lo que quería hacer en su vida.
Estaba decidido a dedicarse a ampliar los horizontes de la ciencia. Y eso mismo fue lo que hizo. Un año después, Davy lo nombró asistente de la Royal Institution de Londres. Teniendo a Davy como mentor, además de jefe, Faraday estudió química en todas sus formas. ¿Pero qué sería lo que inspiraría sus grandes descubrimientos? Pues las fuerzas invisibles de la electricidad y el magnetismo. En 1820, del estudio de ambas se ocupaba un científico danés llamado Hans Christian Ørsted, que había realizado un extraordinario hallazgo. Fue Ørsted quien aplicó corriente eléctrica a una bobina de cobre que acercó a la aguja magnetizada de una brújula, haciendo que ésta girara. Para Ørsted fue algo sorprendente. Demostró por primera vez que una corriente eléctrica crea una fuerza magnética. Vinculó la electricidad al magnetismo, lo que hoy conocemos como electromagnetismo. Y es una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza. El descubrimiento de Ørsted sacó a la luz un aspecto completamente nuevo de los campos eléctricos. Parecía como si sus experimentos compitieran los unos con los otros en su camino para establecer vínculos entre la electricidad y otras fuerzas de la naturaleza. En la Royal Institution de Londres, Faraday se dispuso a recrear el trabajo de Ørsted. Aquello marcó sus primeros pasos hacia la fama y la fortuna. Mediante un riguroso proceso de investigación, llegó a la conclusión de que debía haber un flujo de fuerzas actuando entre el hilo de cobre y la aguja de la brújula. El dispositivo que diseñó para demostrarlo cambiaría el curso de la historia. Faraday creó un circuito utilizando una batería como esta, un par de cables y un baño de mercurio. El circuito llevaba postes de cobre como este y un cable que colgaba rozando el mercurio. Gracias a la capacidad conductora del mercurio, el circuito terminaba de completarse. Cuando la corriente pasa por el circuito, genera una fuerza magnética circular alrededor del cable. Esta interactúa con el magnetismo del imán que Faraday había situado en medio del mercurio. Esta combinación hizo que el cable se moviera. Faraday había probado que esta fuerza invisible existía realmente y que sus efectos eran visibles en forma de movimientos circulares. Este hermoso aparato fue el primero en transformar la corriente eléctrica en movimiento continuo. Se trataba del primer motor eléctrico de la historia. Pero Faraday iba a llevar aún más allá su experimento. Uno de los efectos más duraderos del descubrimiento de la rotación electromagnética de Faraday de 1821 fue que demostró que había algún tipo de relación entre la electricidad, el magnetismo y el movimiento. Faraday indagó en detalle en esta relación y se planteó a sí mismo un reto mayor: aplicar el magnetismo y el movimiento para generar electricidad. Al final, su obsesión, su trabajo duro y su determinación merecieron la pena. El gran salto llegó el 17 de octubre de 1831, cuando Faraday colocó un imán como este en el interior de una bobina de hilo metálico y detectó la corriente eléctrica que se producía al desplazar el imán de un lado al otro del interior de la misma. Faraday sabía que estaba a punto de descubrir algo. Unos días más tarde, en lugar de desplazar el imán en el interior de la bobina de hilo conductor, preparó un experimento paralelo, girando un disco de cobre conductor dentro del campo magnético. En ese momento no lo sabía, pero mientras su disco giratorio flotaba en el campo magnético,
miles de millones de electrones negativos se desviaban de su curso circular original y empezaban a desplazarse hacia el borde. Una carga negativa se acumulaba así en el extremo exterior del disco, dejando el centro de este cargado positivamente. Una vez que el disco se conectaba a los hilos de cobre, los electrones fluían en una corriente estable. Faraday había generado un flujo continuo de corriente eléctrica. Al contrario que una batería, su corriente fluía mientras el disco de cobre se mantenía girando. Había generado energía eléctrica a partir de energía mecánica. El descubrimiento de la conducción de Faraday fue extremadamente importante y tuvo grandes efectos para el entendimiento de la electricidad y la tecnología del resto del siglo XIX. A Faraday se le abría una década de poderosa investigación, ya que le dio una pista de hacia dónde conducir su investigación. Mientras Faraday proseguía su trabajo tratando de comprender la naturaleza esencial de la electricidad, los inventores del resto de Europa se mostraban mucho menos interesados en la ciencia y mucho más en desentrañar el modo de hacerse ricos con ella. Lo más destacable desde la perspectiva contemporánea es que nadie se cuestiona hoy en día qué es la electricidad. Se abren grandes debates teóricos sobre si se trata de una fuerza o un fluido, una ley o una fuerza natural. Pero lo que realmente interesa hoy en día son sus aplicaciones. Faraday, nacido en un mundo movido por el vapor, daba a conocer a la comunidad científica la naturaleza de la electricidad. Pero al mismo tiempo, se estaba produciendo otro gran avance respecto al modo en que podríamos utilizarla. Hablamos del primer dispositivo que realmente sacaría la electricidad de los laboratorios para ponerla en manos de la gente corriente: el telégrafo. La clave para entender el funcionamiento del telégrafo se encuentra en un tipo de imán especial, el electroimán. Básicamente un imán creado por una corriente eléctrica. Los primeros electroimanes fueron desarrollados de forma independiente por William Sturgeon en Gran Bretaña y Joseph Henry en América. Y al igual que Faraday había descubierto que al enroscar el cable podía aumentar la corriente con el movimiento del imán, Henry y Sturgeon descubrieron que al añadir más bobinas de hilo en su corriente podían generar un campo magnético más concentrado. Cuantas más bobinas de hilo y más cables utilizaran, mayor era el campo magnético. De modo que al pasar una corriente por este electroimán, se pueden ver los efectos del campo magnético. Este es el típico experimento escolar en el que se espolvorean limaduras de hierro encima de un imán. Si le damos pequeños golpes, vemos cómo las limaduras de hierro siguen el contorno del campo magnético. Esto nos permite ver los efectos del magnetismo. Para aumentar aún más la potencia del electroimán, Henry y Sturgeon descubrieron que podían colocar ciertos tipos de metal dentro de la bobina electromagnética. La razón por la que el hierro es tan efectivo resulta fascinante. Es como si estuviera compuesto de diminutos imanes que apuntan a direcciones al azar. En este momento esto no es un imán. Los pequeños imanes que hay en su interior están alineados de forma similar a la aguja de esta brújula. Si nos fijamos, todas están apuntando a direcciones diferentes. Pero cuando aplicamos un campo magnético se alinean, sus imanes se combinan y de forma acumulativa añaden fuerza al electroimán. De modo que lo que Henry y Sturgeon hicieron fue colocar dos bobinas electromagnéticas en cada brazo de la herradura para crear algo infinitamente más poderoso. Y podemos ver el poder de esta herradura electromagnética si utilizamos algo un poco mayor que las limaduras de hierro, estas tuercas de hierro. Mirad cómo la fuerza del campo magnético las mantiene en un lugar fijo. Evidentemente es importante recordar que este campo electromagnético solo funciona mientras la corriente circule. Tan pronto como apagamos la corriente, el magnetismo desaparece.
Experimentos anteriores habían demostrado esta capacidad elevando pesas de metal. Henry llegó a construir uno lo suficientemente grande como para elevar 1,5 toneladas de metal. Algo impresionante, pero que no cambió el mundo. Pero si colocamos el imán en un punto más lejano, al final de un cable, podemos hacer que algo suceda como respuesta a nuestras órdenes, en un instante. Esta habilidad para controlar un imán a distancia es una de las más útiles jamás descubiertas. Si la electricidad puede hacerse visible a una distancia lejana de su fuente de origen, obtenemos una fuente instantánea de comunicación. A mediados de la década de 1840, Samuel Morse desarrolló un sistema de envío de mensajes basado en el tiempo que un circuito eléctrico permanecía encendido o apagado. Un impulso eléctrico largo equivalía a un guión y uno corto a un punto. Esto permitió el envío y la recepción de mensajes mediante un sencillo código. Los comentaristas victorianos tomaron como referencia el hecho de que la electricidad y el telégrafo estaban acortando literalmente las distancias en el mundo. Resulta paradójico como la gente del siglo XIX hablaba del telégrafo y de cómo con él habría más comunicación y comprensión, dejando obsoletas las guerras, porque todos nos entenderíamos mejor. En términos retrospectivos, parece una utopía sin esperanzas. En la década de 1850, Europa y Estados Unidos estaban cruzados de un lado a otro por infinitos cables de telégrafo terrestres. Pero el sueño de una comunicación mundial instantánea parecía quedar frustrantemente fuera de alcance. El motivo no era otro que la inexistencia aún de un cable capaz de transmitir mensajes entre dos de las más grandes potencias de la Tierra, Estados Unidos y Gran Bretaña. Muchos expertos estaban convencidos de que sería imposible que el cable atlántico funcionara, pero aquellos que no estaban de acuerdo sabían que si solucionaban este problema podrían ganar mucho dinero, y en 1850 empresarios e ingenieros británicos unieron sus fuerzas para demostrar que era posible. Los sucesivos intentos parecían acabar irrevocablemente en desastre. Los pesados cables se partían una y otra vez por la fuerza del mar y de las tormentas. Finalmente, el 29 de julio de 1858, 2 trozos de cable fueron empalmados en mitad del Atlántico. Uno de estos cables era ya por sí solo demasiado grande para ser transportado por barco. Así que uno de los extremos fue llevado a Terranova y el otro al suroeste de Irlanda. 6 días más tarde, el primer vínculo directo entre las dos naciones más poderosas del mundo estaba listo. El proyecto fue un éxito rotundo y la propia reina Victoria envió un mensaje formal de felicitación al presidente Buchanan. Pero antes de que concluyeran las celebraciones, las cosas empezaron a fallar. Este es el cuaderno original del gran ingeniero Bright. En él podemos leer el mensaje original de la reina Victoria, de tan solo 98 palabras, el cual tardó 16 horas en ser transmitido. Los operadores del telégrafo, desde el otro lado, tuvieron grandes dificultades para descifrar el mensaje. Las señales eléctricas que recibían eran poco claras y llegaban distorsionadas, por lo que no dejaban de insistir en que repitieran el mensaje una y otra vez. Aquí podemos leer: repetir el envío, volver a enviar, esperando recepción, no hay señal. Claramente la transmisión a través del Atlántico no iba a ser tan directa como la gente esperaba. Durante los días que siguieron, varios cientos de mensajes fueron transmitidos de un lado a otro. Pero los que llegaron a Terranova eran prácticamente imposibles de descifrar, un complejo laberinto de líneas y puntos. El cable estaba dando problemas graves, y aún serían peores. El cable de 1858 nunca llegó a repararse por completo y llegó a su fin cuando el ingeniero británico William Whitehouse creyó por error que aumentando el voltaje de la señal podría hacer que los mensajes llegaran a Terranova. Entonces, el cable dejó de funcionar.
Por entonces, aumentar la tensión utilizando baterías más potentes tenía sentido. La mayoría de los expertos creía que la corriente eléctrica fluía a través del cable como el líquido a través de una tubería. Aumentar la tensión, por tanto, equivalía a incrementar la presión en el sistema, empujando la corriente hacia el otro extremo. Pero el telégrafo transmitía impulsos u ondas de corriente a través del cable, no un flujo continuo, y a través de largas distancias, esos impulsos iban distorsionándose, con lo que resultaba cada vez más complicado diferenciar entre lo que era un punto y lo que era una raya. Estudiando la eficacia del cableado submarino, los científicos empezaron a darse cuenta de que la corriente eléctrica no fluía siempre como el agua, sino que también creaba ondas electromagnéticas invisibles. Este gran descubrimiento fue el que impulsó una nueva rama de investigación que profundizaría en el espectro electromagnético y que solucionaría los problemas del telégrafo atlántico. En efecto, el cable transatlántico fue un experimento enormemente costoso y ambicioso. El fracaso de la ciencia al intentar seguir el ritmo tecnológico había sido expuesto, y un nuevo acercamiento a la electricidad, más teórico y para mí mucho más emocionante, comenzó a desarrollarse. Gracias a los nuevos conocimientos adquiridos sobre el movimiento de los impulsos eléctricos a través del cable, se pudieron desarrollar su composición, su diseño y su tendido. Harían falta otros 8 años de trabajo conjunto de científicos e ingenieros para que el primer cable útil fuera por fin una realidad en funcionamiento. El viernes 27 de julio de 1866 se envió un mensaje desde Irlanda a Terranova, claro y conciso. Austria y Rusia habían firmado un tratado de paz. Por fin, el sueño de la comunicación transatlántica instantánea se había hecho realidad. El éxito del cable de 1866 sí consiguió acortar distancias en el mundo, una vez más. La transformación de un mundo en el que hacían falta días, semanas e incluso meses para que la información viajara, en otro en el cual bastaban minutos o segundos. Creo que es uno de los cambios más profundos que han tenido lugar en toda la historia. La aparición del telégrafo cambió las vidas de la gente corriente. Pero serían los avances en el modo de uso de la corriente eléctrica de flujo continuo lo que realmente causaría impacto en la sociedad. Porque los inventores estaban desarrollando una manera nueva de utilizar la electricidad para conseguir lo que todo el mundo deseaba: la luz eléctrica. Hasta el siglo XIX solo conocíamos una manera de producir luz: quemando cosas. Pero a mediados de ese siglo perfeccionamos un modo muy efectivo de alumbrar nuestros hogares utilizando gas. La típica casa británica de 1860 se alumbraba de este modo, con gas altamente inflamable que era suministrado a las casas de la gente por red de tuberías. Pero la luz de estas lámparas de gas era demasiado débil para iluminar grandes zonas abiertas. Así fue como las estaciones de ferrocarril y las calles empezaron a iluminarse con fuentes más potentes: las lámparas de arco eléctrico. Las primeras lámparas de arco eléctrico fueron demostradas por primera vez por el mentor de Michael Faraday, Sir Humphrey Davy, en la Royal Institution de Londres, allá por 1808. Y funcionaban con un impulso eléctrico continuo que atravesaba 2 electrodos de grafito.
pero su intenso brillo era demasiado para iluminar las viviendas. Para que la luz eléctrica fuera un auténtico rival para el gas, tendría que subdividirse en lámparas menos potentes, más pequeñas y agradables. Quien consiguiera llevar la luz a cada hogar de la Tierra tenía garantizadas fama y fortuna. Y a principios de 1880, el más famoso, el más prodigioso, el más competitivo inventor del mundo aceptó el reto. El americano Thomas Alva Edison. Edison era un apasionado de los inventos. Disfrutaba con ellos. Le encantaba encerrarse en el laboratorio. Lo que más le llevó a cultivar esta pasión fue que era algo que le divertía enormemente. Y lo más importante es que Edison había dado con algo que se le daba realmente bien y le permitía desplegar toda su creatividad. Edison era el maestro de los inventos eléctricos. Era el hombre en quien confiaban, la persona capaz de hacer lo que se propusiera. También era un hombre de cultivados contactos, emprendedores dispuestos a invertir su dinero allá donde Edison pusiera sus manos y a respaldarlo en cualquier tipo de proyecto. Para Edison el dinero era la razón menos importante. Para él el dinero era solo importante porque le posibilitaba embarcarse en el siguiente proyecto. Edison reunió a un grupo de jóvenes y talentosos ingenieros en uno de los laboratorios más modernos de Nueva Jersey, a unos 40 kilómetros de Manhattan. Menlo Park se convertiría en el primer centro de desarrollo e investigación del mundo, el lugar que posibilitó que Edison y su equipo inventaran a escala industrial. Sus ingenieros trabajaron sin pausa durante días enteros. Uno de ellos hablaba de que casi nunca veía a sus hijos, ya que siempre estaba en el laboratorio. Pero sabían que estaban en medio de algo importante. Si Edison tenía éxito, ellos también lo tendrían y asegurarían sus futuros. El sueño de Edison era llevar la electricidad a todos los hogares. Y respaldado por su equipo de ingenieros y movido por la idea de un futuro con luz eléctrica, inició su campaña. La carrera para traer la luz al mundo tuvo lugar en las grandes ciudades de la época: Nueva York, París y Londres. El equipo de Menlo Park de Edison se entregó a la tarea de desarrollar una forma de lámpara eléctrica totalmente distinta, la bombilla incandescente. De hecho, el diseño de la bombilla de Edison no era tan novedoso ni tan único. Inventores franceses, rusos y belgas llevaban 40 años trabajando en bombillas similares. Uno de ellos, un inglés llamado Joseph Swan, había estado trabajando en su propia versión de la bombilla incandescente. Tanto la bombilla de Swan como la de Edison funcionaban por medio de la transmisión de corriente eléctrica a través de un filamento. Un filamento es un material por el que la corriente eléctrica fluye con más dificultad que por el cable de cobre del resto del circuito. Su secreto yace en la resistencia. Dentro de esta botella he colocado un filamento de grafito. Y ahora veremos lo que sucede cuando la corriente pasa a través de él. En la escala atómica, los átomos del filamento impiden el flujo de la electricidad, así que es necesaria más para poder forzar su paso. Y este poder se deposita en el filamento en forma de calor. A medida que se calienta, su resistencia se enciende, aumentando su temperatura hasta que genera luz blanca. Uno de los primeros materiales que Edison utilizó para sus filamentos fue el platino. Con su punto de fusión relativamente alto, el platino podía calentarse hasta generar luz blanca sin fundirse. También podía estirarse en delgados hilos, y cuanto más finos, más resistencia ofrecería a la corriente que lo atravesara. Pero el platino era caro, y su resistencia no era, no obstante, suficiente. La carrera era por encontrar una alternativa mejor,
Y la solución llegó cuando el equipo de Menlo Park optó por un método que también había sido desarrollado por Swan. Se trataba de emplear el vacío para evitar que los filamentos de carbono más baratos se quemaran demasiado rápido. Edison y Swan probaron todo tipo de materiales diferentes para sus filamentos, desde la seda y el pergamino hasta el corcho. Edison llegó incluso a utilizar las barbas de sus ingenieros. Al final se decidió por la fibra de bambú, mientras que Swan empleó un hilo de algodón tratado. El diseño de las bombillas de Edison y Swan eran muy similares. Finalmente llegaron a un acuerdo y se asociaron para comercializar el invento conjuntamente en Reino Unido. En la actualidad, mucha gente sigue pensando que Edison inventó la bombilla solo, dejando a Swan en un lugar secundario de la historia. Pero esta bombilla incandescente era solo parte de la estrategia de Edison, que también ideó un sistema eléctrico completo de tomas de corriente y medidores para acompañarla. Y como brillante hombre de negocios que era, desarrolló también un revolucionario circuito para distribuir la electricidad. Edison sabía que la clave para conseguir hacer dinero con este sistema era la generación de electricidad en una central para luego venderla a tantos clientes como fuera posible. Hoy en día nos parece obvio, pero hasta entonces cualquiera que quisiera utilizar la electricidad necesitaba tener un ruidoso generador en su casa. Edison albergaba una gran ambición. Quería iluminar la ciudad más próspera y frenética del mundo. Nueva York. En el verano de 1882, Edison gozaba de una posición central en el mundo de la ciencia y los inventos del siglo XIX. Había patentado una innovadora bombilla incandescente. Había acumulado un conocimiento sin precedentes sobre ingeniería eléctrica y sobre todo había cultivado una reputación sin igual entre el público americano. Una reputación de genio de la invención capaz de fascinar a los periodistas de aquel tiempo. Y el músculo financiero de Wall Street estaba siempre dispuesto a lanzarse en la consecución de sus nuevas ideas. Su visión de electrificar Manhattan y seguidamente el resto del mundo parecía estar a su alcance. Porque Edison y su equipo estaban a punto de lanzar su proyecto más caro y arriesgado hasta el momento. La primera central eléctrica estadounidense que generaría corriente directa continua. Poco antes de las 3 de la tarde del 4 de septiembre de 1882, Thomas Edison, rodeado de un grupo de oficiales bancarios, dignatarios y reporteros, entró al edificio JP Morgan que tengo a mis espaldas. Al accionar uno de los interruptores patentados de Edison, 100 bombillas incandescentes empezaron a brillar. Entonces se dirigió a un periodista novicio y dijo: «He cumplido todas mis promesas». A menos de 1 kilómetro de Pearl Street, la nueva central eléctrica de Edison, que había costado $1 millón y 4 años de duro trabajo, cobraba vida. La corriente surgió a través de los cables enterrados y se transmitió en todas direcciones. Aunque hoy en día nos parece obvio, en la ciudad de Nueva York de 1880, la idea de enterrar cables eléctricos parecía un gasto innecesario. Esta calle estaría cubierta por una red de cientos de cables de telégrafos, teléfonos y cables de alta tensión. Al levantar la vista, veríamos una telaraña de espaguetis negros que cortarían el paso a la luz. Edison sabía que esa peligrosa situación tenía que cambiar, y para que él pudiera amasar una fortuna tan grande como fuera posible, la electricidad debía ser sometida a revisión. Había que conseguir que se considerara segura. Edison argumentó a favor de una mayor seguridad por un sistema de menor voltaje y por unas mejores líneas subterráneas. Edison argumentó que tenía un sistema más seguro que los cables de alta tensión en las calles o el gas para la iluminación de los hogares. No había que preocuparse por los incendios y las electrocuciones porque al estar instalado en el subsuelo, este sistema era mucho más seguro.
Enterrar cada cable no solo era muy caro, también suponía una pesadilla logística, porque se trataba de una de las superficies con más actividad por metro cuadrado del mundo. Edison eligió esta zona por una sencilla razón. Wall Street era rica, importante e influyente. Y para generar riqueza, decidió situar su central eléctrica a 1,5 kilómetros de sus adinerados clientes. El motivo era que Edison había calculado que el cable más grueso que podía permitirse solo proporcionaría una cantidad de corriente eléctrica directa continua a los clientes residentes dentro de ese radio. Esto supuso un gran avance, porque por primera vez, una sola estación podía suministrar energía a cientos de clientes. Pero existía un gran problema. La red de Edison nunca resultaría barata para iluminar los nuevos barrios residenciales estadounidenses. No contaban con la cantidad necesaria de clientes para que la construcción de estas carísimas centrales eléctricas fuera rentable. Si nos hubiéramos quedado con el sistema para generar y distribuir electricidad de Edison, el mundo sería un lugar completamente distinto. Era necesario tener centrales eléctricas a no más de 1,5 kilómetros de distancia, aunque fuera el centro de la ciudad. E incluso así, sería extraordinariamente costoso suministrar energía a las comunidades más pequeñas. Pero alguien que tenía la solución a estos problemas estaba a punto de adentrarse en la historia. Alguien que ayudaría a crear el mundo moderno y quien desempeñaría un papel crucial en una de las mayores disputas de la historia de la ciencia. Su nombre era Nikola Tesla y se convirtió en la sombra de Edison. Nikola Tesla era un inventor serbio nacido en Croacia que trabajó durante un breve tiempo para Edison tras su llegada a Nueva York a los 28 años. Europeo, introvertido y reflexivo, era todo lo que Edison no era. Edison y Tesla eran polos opuestos en lo referente a su aspecto, sus modales y al modo en que construyeron su imagen pública. Edison no daba ninguna importancia a su forma de vestir y no se preocupaba si se manchaba su traje de los domingos con productos químicos. Era un hombre amable y desaliñado. Tesla, sin embargo, a pesar de ser un veinteañero, daba mucha importancia a su aspecto, a cómo le veía la gente, a su vestimenta. Se preocupaba por sus modales e incluso por cómo salía en las fotos, intentando que captaran siempre su perfil bueno y no su puntiaguda barbilla. La vida y la muerte de Nikola Tesla fue una de las historias más fascinantes y trágicas del resplandor científico. Despiadados negocios y chocantes montajes. Puede que Edison hubiera dejado boquiabierto al público estadounidense con sus nuevas centrales de corriente directa, pero Tesla no estaba tan impresionado. Él tenía un sueño en el que la electricidad podía transmitirse de una ciudad a otra, e incluso de un país a otro, y creía que sabía cómo hacerlo realidad empleando diferentes tipos de corriente eléctrica. Los expertos en electricidad sabían que cuanto más corta es la corriente enviada a través de un cable, menos fuerza pierde a través de la resistencia y más largo puede ser el cable. Tesla propuso emplear un método de conducir la electricidad por el que las corrientes pudieran acortarse sin que disminuyera la cantidad de potencia eléctrica al otro extremo, lo que se denominó corriente alterna. La corriente alterna es, como su nombre indica, una corriente eléctrica que alterna sus movimientos en dos direcciones opuestas a gran velocidad, mientras que la corriente directa se mueve en una sola dirección. Tesla tenía particular interés en la corriente alterna porque, al igual que otros ingenieros de la electricidad de finales de 1880, descubrió que a medida que incrementamos el voltaje de cualquier corriente que se desplaza de un punto A a un punto B, esta se vuelve más efectiva para lograr un voltaje superior.
Como la cantidad de potencia eléctrica en un cable es igual a la tensión multiplicada por la corriente, aumentar la tensión significaba que podrían acortarse los cables, de modo que las pérdidas a través de la resistencia disminuían también. No obstante, no necesitamos voltajes tan altos como por ejemplo de 20.000 voltios para abastecer una casa, de modo que resulta necesario disminuir la corriente que los hogares reciben desde la central, y para ello es necesario un convertidor o transformador. La corriente alterna permite el uso de un convertidor que transforme la corriente, disminuyendo su voltaje para el consumo de electricidad en nuestros hogares. Perfeccionar la tecnología para conducir la electricidad a cientos de kilómetros desde donde se generaba marcaría un gran paso en el camino hacia la modernidad. Y un adinerado empresario e industrial estaba ya trabajando en la solución. Su nombre, George Westinghouse. Westinghouse creía que las corrientes alternas eran el futuro, pero tuvo que afrontar un profundo revés. Mientras esa teoría se cumplía para la energía eléctrica, no había un motor útil que pudiera moverse con ella, al contrario que con la corriente continua. Y nadie creía que jamás fuera a existir, nadie excepto Nikola Tesla. Tesla, como buen inventor, solía decir que antes de construir algo había que imaginarlo, pensar en ello, planificarlo. Tenía lo que hoy en día los psicólogos llamarían memoria adética. Era capaz de recordar todo lo que veía y visualizarlo en 3 dimensiones. Y suelen decir que las personas con esta habilidad pueden ver objetos a esta distancia, en 3 dimensiones en el espacio, y todo apunta a que Tesla tenía esa habilidad. Este es un huevo de Tesla. Una réplica del huevo que Tesla usó para demostrar su más grande descubrimiento y uno de los inventos más importantes de todos los tiempos. El huevo mostraba cómo el movimiento rotatorio puede producirse directamente por una corriente alterna. Una corriente alterna que podía ser generada a miles de kilómetros, algo que nunca antes se había logrado. Cuando Tesla trabajaba en el motor de corriente alterna, pensaba a lo grande y no se estaba limitando a realizar ajustes a pequeños componentes de motor, sin más. Tesla estaba trabajando en un sistema superior que requería un generador y cables que iban conectados al motor y en el interior del mismo motor. Era un completo inconformista de ideas propias, con un modo de hacer las cosas totalmente distinto al de otros inventores de su época. La solución de Tesla fue ingeniosa. Utilizó más de una corriente eléctrica en su motor y las programó para que funcionaran de forma secuencial. La primera corriente alterna proporcionaba energía a una bobina de cable dentro de un motor. Esto creaba un campo magnético que atraía a la parte central del motor y luego la corriente desaparecía. La segunda corriente superpuesta alimentaba a la siguiente bobina, arrastrando aún más la parte motora antes de desaparecer también. Y lo mismo con la tercera y la cuarta corriente. El resultado era un campo magnético rotatorio lo suficientemente potente para hacer que el motor, o en este caso el huevo, girara. Tesla diseñó un sistema eléctrico completo en torno a esta transmisión que llamó polifásica. Esto significaba en la práctica que las ruidosas y malolientes centrales eléctricas, generadoras de las tan útiles corrientes alternas, podrían construirse lejos de las zonas pobladas. Y por primera vez en la historia fue posible construir grandes centrales eléctricas en cualquier lugar, ya fuera en la periferia de una ciudad o en las cataratas del Niágara, pudiendo abastecer de energía a larga distancia y servir a la gente de las grandes ciudades. El descubrimiento de Tesla supuso la última pieza de un rompecabezas, pero aún tenía que convencer al mundo de que su solución era mejor que la de la corriente directa capitaneada por Edison. Edison siguió expandiendo su sistema de corriente continua y construyendo centrales eléctricas por todo el estado de Nueva York. Pero entonces,
Tesla conoció a George Westinghouse, el hombre que convertiría sus sueños en realidad. En julio de 1888, Westinghouse presentó una oferta para las patentes de Tesla, la cual se convirtió en parte del misterio y de las anécdotas que rodean la historia de Nikola, en la cual resulta difícil separar la realidad de la ficción. Tesla recibió $75.000 por las patentes de su corriente alterna y le ofrecieron $2.50 por cada caballo de vapor que pudieran generar sus motores. Esto debería haberle proporcionado riqueza suficiente para vivir cómodamente el resto de su vida, pero no fue así. Hoy en día no nos cabe ninguna duda de que el sistema de la corriente alterna era un método mucho mejor para transmitir electricidad, y posiblemente pensemos que con los adelantos de Tesla nada podría interponerse en el camino al éxito de la corriente alterna sobre la corriente directa. Pero había un hombre que creía ciegamente en sus inventos de corriente continua. Confiaba en los filamentos de las bombillas, los interruptores, los enchufes y los generadores, y no estaba en absoluto dispuesto a gastarse millones de dólares en cambiarlos. Hablamos de Edison. Las líneas de la batalla ya estaban trazadas. Westinghouse y Tesla se enfrentaron cara a cara con Edison cuando se presentaron los contratos de la lucrativa iluminación de Nueva York. Dos sistemas totalmente diferentes batallando por un premio final: la posibilidad de iluminar América y el resto del mundo. Una batalla conocida como la Guerra de las Corrientes. Ambos bandos trataban de mejorar la rentabilidad de su contrincante, pero Edison estaba convencido de que su preciada corriente continua era mejor que la alterna porque era más segura. Tocar un cable de Edison, dada su baja tensión, era doloroso, pero relativamente inofensivo, mientras que los cables de corriente alterna, al soportar una tensión mucho mayor, podían ser letales al contacto. Por lo tanto, lo que Edison estaba tratando de hacer era definir su sistema de corriente directa como sistema seguro. Desde luego era mejor que tener cables de alta tensión en las calles, mejor que el gas y ahora mejor que las luces incandescentes de la corriente alterna, un sistema completamente seguro. Si adoptaban el sistema de Edison, podía dar por sentado que no habría riesgos. Edison argumentó que la corriente alterna era un sistema más peligroso y recalcó todos los accidentes que habían sufrido los trabajadores de Westinghouse, así como los incendios causados por los cortocircuitos. Ello supuso un potente mensaje, ya que en 1880 mucha gente aún estaba aterrorizada por la electricidad. Era capaz de electrocutar e incluso matar en un instante, aunque aún no se llegaban a comprender las razones por las que sucedía aquello. Para muchos, la idea de transportar a este asesino por medio de tuberías hasta sus casas era completamente absurda, por lo que el arma utilizada en la Guerra de las Corrientes fue el miedo. Y un casi desconocido ingeniero eléctrico llamado Harold P. Brown estaba a punto de llevar la lucha contra la corriente alterna a una dimensión completamente nueva. Iba a poner en práctica una de las campañas publicitarias más radicales y negativas de la historia. Brown había concebido un modo único y teatral de demostrar el poder mortal de la corriente alterna y estaba deseoso de compartirlo con el mundo. Así que, en una calurosa tarde de verano de julio de 1888, reunió a los 75 mejores ingenieros y reporteros del país para que presenciaran un espectáculo que nunca olvidarían. El plan de Brown era extremadamente macabro y llegó a pagar a una banda callejera para que reuniera perros vagabundos de Manhattan para su demostración. Una vez en el escenario se dirigió a su público y dijo: "Les he reunido aquí hoy para que sean testigos de una aplicación experimental de la electricidad en animales".
Su demostración consistió en electrocutar a los perros con corriente directa y corriente alterna, con el fin de probar que la corriente alterna los mataba más rápidamente. Y no solo fueron perros. Brown siguió representando espectáculos públicos en los que mataba corderos e incluso caballos. Y pronto pasó de utilizar perros a animales más grandes por una razón. Quería demostrar que la corriente alterna era más peligrosa, ya que podía matar a cualquier mamífero, incluso a los humanos. Los experimentos con animales de Brown consiguieron persuadir a los políticos estadounidenses de que el método más humano para ejecutar a los condenados a muerte era la corriente alterna, generada por las máquinas de Westinghouse. Los abogados de Edison llegaron a sugerir un nuevo término para describir la muerte por electrocución. Su propuesta: morir a lo Westinghouse. Y precisamente a las 6:32 de la mañana del 6 de agosto de 1890, un hombre de 45 años llamado William Kemmler era atado con correas a una silla de madera y conectado a 2 electrodos húmedos, cuidadosamente adheridos a su cuerpo. Ante la mirada expectante de 26 funcionarios y médicos que observaban desde una habitación contigua, Kemmler decía adiós a su tiempo en la prisión de Chaplin y esperaba. La ejecución de William Kemmler marcó el punto más bajo de la guerra de las corrientes, pero no supuso su fin, ya que Nikola Tesla estaba a punto de hacer algo nunca visto antes. Algo tan maravilloso y audaz que quedaría para siempre en la memoria de quienes lo vieron. Tesla había estado desarrollando un sistema para generar corrientes alternas de muy alta frecuencia. El 21 de mayo de 1891, en una reunión con los ingenieros eléctricos más reputados, demostró la eficacia de su invento. En una demostración casi mágica de energía y maravilla, y sin ningún tipo de vestimenta o máscara de seguridad, cientos de miles de voltios producidos por la bobina de Tesla cruzaron su cuerpo hasta llegar a la lámpara que sostenía. La corriente alternativa de Tesla alcanzó una frecuencia tan alta que atravesó su cuerpo sin ocasionarle grandes lesiones o dolor. Sus demostraciones probaron que, manejada correctamente, la corriente alterna a tensiones extremadamente altas era segura. La batalla de las corrientes se dirimía a favor de Westinghouse y Tesla. En 1896 se terminó la nueva central eléctrica de las cataratas del Niágara, que utilizaba los generadores de corriente alterna de Westinghouse para producir la corriente polifásica de Tesla. Al final fue posible transmitir grandes cantidades de energía desde las cataratas a la vecina Buffalo, y unos años más tarde, la planta de Niágara estaba abasteciendo de energía a la mismísima Nueva York. Hoy, casi toda la electricidad que se genera en el mundo es a través del sistema ideado por Tesla. Pero la historia de Tesla no terminó con la fama y la fortuna. Aunque siguió haciendo grandes contribuciones en muchas otras áreas de la ciencia y la innovación, para salvar a George Westinghouse de la ruina tras el crack de la bolsa, retiró su reclamación de sus derechos sobre sus inventos polifásicos.
Nikola Tesla poseía un talento único y la humanidad le debe mucho. Pero también era un hombre muy complicado. Y tristemente, con el paso del tiempo, se volvió más complicado aún. Tenía una fijación con el número 3 y no paraba de contarlo cuando caminaba. También desarrolló una fobia a las mujeres que llevaban joyas con perlas. En muchos modos, su mente brillante se escapó de su control. A medida que su vida se apagaba, Tesla empezó a retirarse de la gente, encontrando amparo emocional en cualquier sitio. Se obsesionó con las palomas y se le veía a menudo dándoles de comer aquí, en Bryant Park, en el centro de Manhattan. Llegó incluso a enamorarse de una particular e inusual paloma blanca, que murió dejándole el corazón destrozado. De anciano, Tesla quedó arruinado y solo, y vivió casi recluido en este hotel. Tesla pasó sus últimos años aquí, en la habitación 3327 del Hotel Nueva York, triste, confundido y destituido. Edison se convertiría en el héroe estadounidense y su compañía formaría parte de la General Electric, la que hasta hoy sigue siendo una de las multinacionales más poderosas del mundo. En enero de 1943, la historia de Nikola Tesla tocó a su fin. Pero al contemplar el horizonte de Manhattan por última vez, pudo ver un cielo iluminado con luces parpadeantes y 1 millón de vidas transformadas por su ingenio. La habilidad para generar y transmitir electricidad y la invención de las máquinas para utilizarla han cambiado nuestro mundo en modos increíbles. Hoy generamos miles de millones de vatios de electricidad por segundo, por hora, por día, y ya sea mediante centrales de carbón, de gas o de fisión nuclear. Todas funcionan aplicando los principios descubiertos y desarrollados por Michael Faraday, Nikola Tesla y el resto de ingenieros eléctricos pioneros que vivieron en una extraordinaria época de innovaciones. En la actualidad, la electricidad la damos por supuesta y nos hemos olvidado de la fuerza mágica y maravillosa que en realidad es. No obstante, hay algo que jamás deberíamos olvidar. Sin la electricidad, el mundo moderno se derrumbaría a nuestro alrededor y nuestras vidas serían muy, pero que muy diferentes.